No, todo listo. A ver, permíteme comprobar nomás un poquito el volumen. Sí, estamos bien, estamos bien. Y ahora sí, vamos, vamos. Ok, ya estamos. Ya estamos ya. Muy bien. Entonces, bienvenidos a su clase de Historia del Perú. Damos inicio ya a la República siglo XIX, ¿verdad? República siglo XIX, el llamado primer militarismo. ¿Cuáles fueron las características de esta república a lograr su independencia? Por ejemplo, en lo político, va a surgir el primer militarismo. Pero, ¿cuál es la razón? ¿No había civiles acaso? ¿Cómo que no había, profesor? Si el Congreso de la República eran civiles. En el Congreso de la República había comerciantes, profesionales, sacerdotes, maestros, filósofos, médicos. Entonces, ¿por qué se va a imponer el primer militarismo? Ah, porque esa clase civil, profesor, estaba dividida. Esa clase civil estaba fragmentada, profesor. Esa es la razón. Correcto. Muy bien. Tomando eso en cuenta, entonces, veamos aquí la debilidad y la fragmentación de la clase civil va a hacer que los militares se impongan. Es que definitivamente, al estar divididos, ¿no? Al no tener una sola idea de cómo hacer frente a esta nueva estructura republicana, pues, porque una cosa es liberarlo y otra cosa es gobernarlo. Sí, el Perú ya es libre ya. Ahora lo que toca es gobernar, estructurar un sistema. Profe, pues usted mismo no me está diciendo que se estructuró la república. Entonces la gente va a escoger a su gobernante. Claro, eso es cierto. Pero mira, quiero que notes algo. En lo económico casi no hubo cambios. Lo único que cambió fue que ya no estaba el español peninsular. Ahora estaba el criollo. Pues el criollo era su hijo. El criollo fue educado por los españoles. Es más, pensaba igual que ellos. ¿Qué cosa, profesor, qué está hablando? Para comenzar, se mantiene la estructura fiscal. ¿Qué significa? Significa que van a seguir cobrando los mismos impuestos, de las mismas actividades económicas. Así, por ejemplo, ¿cuál era la fuente de ingresos de la República? Aduanas, profe, aduanas. El tributo indígena también. A ver, hablemos de esto último. ¿Cómo que el tributo indígena, profesor? Sí, los indígenas tenían que pagar tributo, pero profe, creo que se está confundiendo. El tributo se paga en el virreinato, claro. Entonces, si ya no es virreinato, ¿por qué pagan tributo? Esa es una buena pregunta. Si ya no es virreinato, ¿por qué siguen pagando tributo? La explicación es que esta nueva república decía no tener los recursos suficientes, que por ser una república nueva, o por decirlo así, recién nacida, no tenía fondos. Entonces, ¿qué decían? ¿De dónde vamos a sacar fondos para poder... ¿De dónde vamos a sacar fondos para poder gobernar? Entonces dijeron, por el momento se tiene que mantener el tributo, porque no hay plata. Imagínate, mira, esa fue su solución de ellos. Pero ¿quiénes eran los que tomaban las decisiones? Criollos. Y los criollos son hijos de españoles, pues. Entonces, ¿cómo veía el criollo al indio? Lo veía como alguien inferior. El criollo era dueño de haciendas, era terrateniente. Veía al indígena como su trabajador. Por eso es que al comenzar la república, muy poco cambió, campeón. Tú no puedes decir, ah, somos libres, pero ¿por qué el que es indígena paga tributo? Ah, qué interesante. Profe, pero no pagaban todos, ahí está el asunto, pues. Si el argumento era que no había plata, entonces que paguen todos, pues. Que paguen los mulatos, los metizos, los blancos, los criollos, que paguen todos. Y así habría más ingresos todavía, ¿no te parece? A lo que yo quiero llegar con este comentario es que, ¿por qué recargarle solo a la población indígena?
Si ese era un tributo del virreinato, señores, no puede ser. Quiere decir que comenzando la República se seguía discriminando y humillando al indígena. ¿En serio? En lo social. Mira, no, ya olvídate, ya. Olvídate. En lo social prácticamente no cambió nada. Profe, ¿qué está hablando? ¿En serio? Se mantiene la esclavitud y el yanaconaje. ¿Qué? Sí, muchos ya eran peruanos de nacimiento. Tal vez sus tatarabuelos o bisabuelos llegaron de África, pero muchos de ellos ya eran nacidos acá, entonces eran afroperuanos. Entonces, ¿por qué miles de afroperuanos seguían en esa condición? Profe, pero ¿acaso usted se ha olvidado que don José de San Martín aprobó la ley de vientres? Don José de San Martín dijo que todo hijo de esclavo nacido a partir del 28 de julio es libre, profe. ¿Cierto? Pero también es verdad que en la práctica no se cumplió. Profe, ¿cómo va a decir eso? ¿En serio? Si un bebé nació en 1821, porque según la ley de vientre de San Martín, todo hijo de esclavo nacido por 28 de julio es libre. Entonces, ¿cuándo dijo San Martín eso? En agosto de 1821, ya. Era ya el año de 1827. Pregunta, ¿qué edad tenía ese niño? 6 añitos. ¿Puede decirse que ese niñito gozaba de libertad plenamente? No, la mayoría era esclavo. O sea, en el fondo la esclavitud se mantenía. Y si alguien duda de mi persona, les digo que en el Perú la esclavitud recién se eliminó en 1854 con Ramón Castilla. 1854 todavía. ¿Y el yanaconaje, profesor? Ah, el yanaconaje tiene que ver con la servidumbre agrícola. Son siervos agrícolas, pues. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es un yanacona? Un yanacón es un sirviente agrícola. Ya, profesor. ¿Cuáles eran los límites del Perú al comenzar nuestra vida republicana? A ver. Cuando comenzó nuestra vida republicana, ¿cuáles eran los límites del Perú? Ahí tienes el mapa, ahí tienes el mapa. Vamos a ver. Por el norte, a ver por acá, por favor, vamos a indicar a mis estudiantes. Por el norte, Perú limitaba con la Gran Colombia, ¿no? Por el norte, Perú limita con la Gran Colombia. Por el sur, con Bolivia. Por el sur, Perú limitaba con Bolivia. Ya. Profe, perdone, ¿no limitaba con Chile? No, no. Con Chile será después de la guerra, todavía en 1879. Antes no. Perú limitaba por el sur con Bolivia. Ya, profe. Por el oeste, el llamado Océano Pacífico, por supuesto. Y por el este estaba el Imperio del Brasil, ¿no? Así se llamaba en aquel entonces, el Imperio del Brasil. ¿Ya? Una pregunta. Es verdad que Perú limitaba por el sur con Bolivia, ¿no? Ya. Pero ¿cuál es el último punto del Perú? Actualmente estagna, ¿no? Actualmente estagna. Pero antes Perú tenía Arica y tenía Tarapacá, pues. ¿Te das cuenta? O sea, actualmente los límites de Perú por el sur estagnan, ¿no? Estagna. Pero antes Perú tenía Arica y tenía Tarapacá. O sea que Perú llegaba hasta Tarapacá, ¿no? Tarapacá, pues, antes. Claro que eso cambió con la Guerra del Pacífico. Vamos a hablar de dos principios jurídicos, ¿ya? Son principios jurídicos. Uno se llama uti possidetis. Significa posee lo que has poseído o así como posees, sigue poseyendo. Posee lo que has poseído o así como posees, sigue poseyendo. Es decir, es el derecho que tenían las antiguas repúblicas a conservar sus antiguos territorios, pues. ¿Me entiendes? Era el derecho que tenían las antiguas repúblicas a conservar sus antiguos territorios. En el caso del Perú, Perú podía conservar su antiguo territorio, lo que fue el virreinato. Oiga, profe, pero creo que se ha equivocado. ¿Por qué? Porque muchas ciudades, como por ejemplo Buenos Aires, Caracas, Santa Fe, Bogotá, Quito, Chuquisaca, empezaron a proclamarse libres e independientes. ¿Ok? Eso es correcto.
y le llamaron a ellos juntas de gobierno. Así estaba la Junta de Buenos Aires, la Junta de Caracas, la Junta de Santiago, la Junta de Chuquisaca, la Junta de La Paz. Las diferentes ciudades van a empezar a luchar por su libertad. Entonces Perú ya no podía reclamar esos territorios, pe. O sea, Perú no podía reclamar Buenos Aires, ni Santiago, ni Bogotá, ni Caracas, porque esos lugares se formaron su propia junta de gobierno y empezaron a proclamar su libertad y a luchar por su independencia, ¿no? Entonces, lo que Perú podía reclamar eran sus antiguos territorios del virreinato, pero hasta el año 1810 nomás, porque a partir de ahí muchas ciudades empezaron a independizarse. Pero otro principio bien interesante es el principio de libre determinación. No, la libre determinación de los pueblos es la voluntad de los pueblos de querer ser libres, ¿verdad? Sí, sí, es su voluntad de ser libres. Pero cuando decimos libre determinación de los pueblos, nos referimos a que los pueblos pueden escoger incluso a qué país pertenecer. Pero hablamos de esa época, no de estos tiempos, ¿ah? No, 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 no. Hablamos de esa época. Así, claro. En esa época se aplicó la libre determinación de los pueblos. Un lugar que actualmente es del Perú, pero que quiso ser, porque antes pertenecía al Virreinato de Nueva Granada, a la audiencia de Quito, antes era Jaén. ¿Qué? ¿En serio? Antes Jaén pertenecía a la audiencia de Quito, que era el Virreinato de Nueva Granada. Pero resulta que Jaén, actual Cajamarca, quiso ser el Perú. Así que Jaén se une al Perú por el principio de libre determinación de los pueblos. Vamos a indicarte aquí brevemente nomás esta zona, ¿no? Para ser específico, Jaén. Quiso ser el Perú voluntariamente y se une, ¿ah? Claro. Actualmente es Cajamarca, ¿no? Claro que sí. Ahora vamos a estudiar los gobiernos del primer militarismo, ¿de acuerdo? Empecemos a estudiarlos. El primero de ellos tiene que ver con el gobierno de José de la Mar. Tú sabes que a José de la Mar le decían el ejecutivo débil, ¿no? Profe, ¿por qué? ¿Por qué le decían el ejecutivo débil? ¿Que era débil de fuerza, de carácter? No, no, no. En el Perú había dos tendencias políticas, los llamados liberales y los llamados conservadores, ¿ya? Liberales y conservadores. ¿Cómo pensaban los liberales? Allá, los liberales decían que debe haber división de poderes, debe haber libertad individual. Y en cuanto al comercio, también debe haber libre comercio. Pero consideran que el poder legislativo, o sea, el Congreso, debe dominar el poder ejecutivo, o sea, al presidente y su ministro. Los liberales creen o piensan que es el Congreso quien debe tener más poder. Así, claro. Ellos consideran que el Congreso debe tener más poder. Por lo tanto, podemos citar el hecho de que Lamar fue respaldado por los liberales cuando hubo elecciones. Para las elecciones de 1827, los candidatos fueron José de Lamar por los liberales y por los conservadores Andrés Santa Cruz. Profe, a ver amigo, ¿cómo pensaban los conservadores? ¿Me puede decir? Buen punto. Los conservadores decían lo siguiente: el ejecutivo debe dominar al ejecutivo, o al legislativo, perdón. Para los conservadores, el poder ejecutivo, o sea, el presidente,
debe dominar al poder legislativo. Los conservadores no quieren cambios. Se apoyan mucho en la iglesia. Ellos se aferran a sus tradiciones. Y en cuanto al comercio, son proteccionistas. No les gusta el libre comercio, son proteccionistas. José de la Mar era de tendencia liberal, de ahí por qué ejecutivo débil. Pero curiosamente, José de la Mar fue elegido. Claro, José de la Mar es el primer presidente constitucional. Total, pero usted me enseñó la semana pasada que Rivagüero con el motín de Valconcillo se convirtió en el primer presidente del Perú. Está bien, pues, pero no era constitucional. No entiendo, profe. Es que uno, la palabra constitucional, ¿a qué te suena? ¿Qué constitución, profe? Ya, entonces cuando José Larribagüero dio golpe de Estado, no había constitución. ¿Te das cuenta? No había constitución. A ver, ¿qué año se aprobó la primera constitución? A ver, ¿quién me contesta? Para ti, nomás para ti. 1823, profe. Excelente. La segunda constitución. 1826, profesor. Correcto. Por lo tanto, cuando Lamar fue elegido, Perú ya había tenido dos constituciones. Dos cosas a su favor. Uno, fue elegido y dos, había constitución. ¿Me entiende? Entonces puede decirse que es presidente constitucional. Lo de Rivagüero sí es presidente, pero dio golpe de Estado. Ahí está el asunto. Entonces, no te olvides, la Constitución de 1828 se aprueba con José de la Mar. Es la Constitución número 3. Sí, nuestra tercera Constitución. A esa Constitución se le suele llamar Constitución Madre. ¿Por qué, profesor? Porque muchos dicen que va a establecer las bases de las futuras constituciones o sienta las bases de las futuras constituciones. La Constitución de 1828. También es importante destacar la llamada rebelión de los iquichanos. ¿Puede explicarme eso? Claro. A ver, ante todo, Iquicha era un pueblo ayacuchano, o es un pueblo ayacuchano, que tuvo participación en la guerra de independencia. Tú sabes que en la guerra de independencia participaron campesinos. Los iquichanos son de Ayacucho. ¿Y dónde fue la última batalla de la guerra de independencia? De Ayacucho, profe. Entonces los iquichanos sentían que el gobierno debía estar agradecido, que el gobierno debía apoyarlos. Pero los iquichanos más bien se sentían olvidados. Pero su principal reclamo era que no veían cambios de importancia. Seguían siendo sirvientes, yanaconas, seguían pagando tributo. Entonces ellos decían, un momento, nosotros hemos peleado por el Perú, hemos luchado por la independencia. Y claro, el Perú ya goza de libertad. Pero ¿por qué para nosotros la situación casi no ha cambiado? Prácticamente lo mismo. Sino que los iquichanos estaban tan indignados, tan molestos, que hicieron algo que no estuvo bien. ¿Qué, profe? Su líder se llamaba José Antonio Navala Huachaca. ¿Ya? José Antonio Navala Huachaca. Él, de forma indignada, ¿qué cree que dijo? Señores, nosotros hemos peleado por el Perú. Nosotros somos leales a esta nación. Pero ¿cómo nos tratan? ¿Cómo nos tienen? Si así va a ser, entonces preferimos que nos gobierne España. Preferimos que el rey nos gobierne. Uy, qué cosa. ¿Eh? Por eso algunos libros dicen que a esto se le puede llamar la sublevación realista de los iquichanos. ¿Por qué realista? Porque apoyaban a las fuerzas del rey. ¿Eso cómo se puede interpretar? Muchos dijeron, oiga, ¿qué pasa? ¿Acaso este es un acto de traición?
La verdad, estaban indignados, estaban molestos. O sea, ellos estaban diciendo, si la situación va a seguir así, preferimos que nos gobierne España, que nos gobierne el rey. El gobierno dijo, muy bien, lo que ustedes han hecho prácticamente es decir que apoyan al rey. No puede ser. Mandaron al ejército y pobres los iquichanos. Muchos fueron arrestados y algunos murieron. Bueno, se acabó el asunto un tiempo y de repente va a ocurrir la intervención peruana en Bolivia, te cuento. Intervención peruana en Bolivia. Un grupo de peruanos había notado que Bolivia cada vez se acercaba más al Perú. Pero, profe, ¿qué tiene de malo? Si quieren tener negocios, apoyarse en algunos comercios, ¿por qué está mal? Ah, es que tienes que conocer bien el asunto. Cuando Simón Bolívar apoyó la creación de la República de Bolivia, les hizo una pregunta. La pregunta era, ¿quieren ustedes ser parte del Perú o formar su propia república? La respuesta de los bolivianos fue contundente. Querían formar su propia república. Bueno, no hay ningún problema. ¿Qué hizo Bolívar? Apoyó ello. Y Bolívar sugiere, propone que quien gobierne Bolivia sea Sucre, su famoso general Sucre. Muchos dicen que Bolívar en el fondo tramaba algo. Profe, ¿cómo puede decir eso? Espérate. Es bien cierto que apoyó la creación de Bolivia. Está bien, lo apoyó. Pero lo que no cayó muy bien era el hecho de que muchos consideraban que apoyar a Bolivia no es que esté mal, sino que decían que Bolívar tenía otras intenciones, profe. ¿Cómo puede decir eso? Espérate. ¿Será que Simón Bolívar quería de alguna forma tener el control de la Gran Colombia o de Bolivia, pero prácticamente con apoyo de la Gran Colombia? O sea, no se trataba solamente de que la Gran Colombia apoya a Bolivia. El hecho era de que Bolívar tenía un proyecto que él quiso que se realice, que era la Federación de los Andes. La Federación de los Andes, si se hubiera concretado, hubiera sido Perú, Bolivia y la Gran Colombia. Pero no se dio, pues, profesor. Muchos dicen que en el fondo Bolívar abrigaba la esperanza de que ya, él gobernaba la Gran Colombia, Sucre gobernaba Bolivia, solo faltaba convencerlo a Perú. Y si no podía convencerlo, la pregunta es, ¿podía ser que una parte del Perú se anexe a Bolivia? ¿Qué? Profe, ¿qué está diciendo? Ahí está el asunto. De repente Simón Bolívar quería que el Perú lo apoye en sus proyectos, pero muchos consideran que tal vez esos proyectos no se iban a llevar a cabo y Bolívar anexaría el sur. Esa es la pregunta. ¿Lo anexaría? Agustín Gamarra estaba molesto. Agustín Gamarra había sido un importante general, claro, importantísimo general. Agustín Gamarra interviene militarmente Bolivia. Esta intervención militar hizo que Bolívar reaccione, como es lógico. ¿Por qué? Porque cuando Gamarra y sus tropas entran a Bolivia, exigen la salida, ¿qué?
exigen la salida de Sucre. Se firmó un tratado llamado Piquiza y prácticamente lo sacaron a Sucre. Eso no gustó nada. ¿Qué cosa dijeron? Tal vez no me creas, pero la Gran Colombia le declara la guerra al Perú. ¿Qué? Sí. La Gran Colombia, con Simón Bolívar al mando, porque quien gobernaba era Simón Bolívar, la Gran Colombia le declara la guerra al Perú. Así que, Simón Bolívar le dio un ultimátum al Perú. ¿Qué? Sí. Simón Bolívar dijo, mira Perú, si no me entregas Tumbes, Jaén y Maynas, entonces la guerra es inevitable. ¿Cómo? Simón Bolívar quería que Perú le entregue Tumbes, Jaén y Maynas, profesor, así como le escucha usted. No puede ser, profesor, no, no se podía. Pues. Entonces, la Gran Colombia y Perú pelearon. Hubo una campaña marítima y una campaña terrestre. En la campaña marítima, Perú triunfó en dos combates llamados Las Cruces y Malpelo. ¿Sí o no? Pero en la campaña terrestre a Perú le fue mal. En la campaña terrestre Perú pierde en dos batallas, en Saraguro y en Portete de Tarqui. La campaña marítima para el Perú significó una victoria. Claro, sí, sí, sí. Vuelvo a repetir. La campaña marítima para el Perú significó una victoria. ¿Por qué, profesor? Porque el almirante Guise logra desembarcar en, en Las Cruces y Malpelo dos victorias y ingresa a la zona de Guayaquil. Obviamente la gente de la Gran Colombia está sorprendida. El problema es en la campaña terrestre. En la campaña terrestre las tropas peruanas fueron literalmente aplastadas. Literalmente. Sí. Literalmente fueron aplastadas las tropas peruanas. No le fue bien al Perú, sinceramente. Entonces la pregunta que hacemos ahora es la siguiente. Cuando Perú pierde la campaña terrestre, ¿qué le pide Sucre a José de la Mara? Se reúne Sucre con José de la Mara. ¿Qué le pide? Sucre le dice, saca tus tropas de Guayaquil, retírate. Cuando José de la Mar estaba saliendo, se estaba retirando, se entera de un golpe de Estado. ¿Qué? Sí, hay un golpe de Estado. ¿Quién da ese golpe de Estado? Ese golpe de Estado, ese golpe de Estado lo da Agustín Gamarra. Así como lo escuchas. Agustín Gamarra da el golpe de Estado. Y Agustín Gamarra, ahora en el poder, va a conversar con la Gran Colombia. Atención con esto, muy importante. Agustín Gamarra conversa con la Gran Colombia y le propone firmar la paz definitiva. ¿Así? Claro. A eso le vamos a llamar el Tratado La Rea-Guaren. Tratado La Rea-Guaren. ¿Sí? Pregunta. ¿Por qué a Gamarra le llamaron el Ejecutivo Fuerte? Ahí dice, profe. ¿Por qué le llamaron el Ejecutivo Fuerte? Profe, porque Gamarra era autoritario y era conservador, pues. Usted me enseñó que los conservadores decían que el presidente debe dominar al legislativo, ¿no? O sea, el ejecutivo domina el legislativo. Ya pues, profe, Gamarra era dominante, autoritario. Y por lo tanto, Gamarra tiene un récord insólito. ¿Cuál, profe? Gamarra afrontó 17 conspiraciones contra su gobierno. Su profe, sí, todo un récord.
Todo un récord. Lo de Gamarra es un récord de la patada. ¿Por qué, profe? Porque Gamarra, más o menos por año, tuvo 4 intentos de golpe de Estado. ¿Qué? Sí, por año tuvo 4 intentos de golpe de Estado. Todo un récord, profe. Claro, es un récord. Pero, ¿qué nos dice el hecho de que 17 veces hayan intentado sacarlo del poder? En 4 años de gobierno, eso es lo más alucinante. En 4 años de gobierno, 17 veces quisieron sacarlo del poder. Eso nos dice mucho acerca de su gobierno, ¿sí o no? Alguien que le va a ayudar bastante va a ser su señora esposa, conocida como la Mariscala, Francisca Zubiaga. Una mujer, según cuentan, cusqueña, de carácter dominante. Se dice que tenía un carácter bien fuerte. Y por ahí dicen que si Gamarra era autoritario, mandón, ella era más todavía. ¿Qué? Ella lo tenía dominado a Gamarra. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Gamarra no podía con su esposa. Su esposa lo tenía dominado. Mire, profe, se pasa, profe, ¿cómo va a decir eso? Es la verdad, pues. En una ocasión, el presidente tuvo que ausentarse, ¿ya? Y le encargó, pues, el mandato al vicepresidente Gutiérrez Lafuente, ¿ya? Entonces, un día, la mariscala lo manda a llamar al vicepresidente y le dice, señor vicepresidente, me he enterado que usted está participando en una conspiración contra el gobierno de mi esposo. El vicepresidente estaba sorprendido. El vicepresidente Gutiérrez Lafuente le dice, señora, no sé sinceramente de qué está hablando. Yo soy leal a su esposo. Somos muy amigos. Debe tratar su malentendido. No, le dijo, me he enterado que usted es parte de una conspiración. La verdad, señora, es que no es así, no se preocupe, yo no estoy conspirando. Mis informantes no me mienten, mis informantes dicen la verdad. Entonces, ella le dice, ¿va a confesar o va a admitir usted que está conspirando contra el gobierno de mi esposo? No, señora, porque no es verdad. Así que ella agarra y le dice, muy bien, por favor abandone el palacio, retírese. ¿Cómo? Puede retirarse, retírese del palacio, por favor. Literalmente lo votó. La mariscala destituyó al vicepresidente. Profe, eso no puede ser. No puede ser, tiene razón. La primera dama no puede hacer eso. Por eso surgió un personaje muy importante en la historia peruana. Un congresista o un diputado llamado Francisco de Paula González Vigil lanzó la primera acusación constitucional contra el gobierno de Agustín Gamarra. Una acusación constitucional, con la famosa frase, yo debo acusar, yo acuso. Lo que hizo Francisco de Paula González Vigil fue acusar constitucionalmente a Gamarra. ¿Cuándo procede una acusación constitucional? Cuando el presidente ha violado la ley, no ha respetado la Constitución. En primer lugar, el presidente era él. Si bien es cierto, la primera dama merece respeto, su labor no es gobernar. Y por último, nadie le ha elegido. Eso puede ser calificado hasta de usurpación de funciones. ¿Me entiende? Pero lo que más le indignaba a González, Francisco de Paula González Vigil, es que Gamarra no respetaba las normas. Pero, contrario a lo que tú imaginas, Gamarra acabó su mandato, concluye su mandato, eran 4 años, terminó su mandato. Como es lógico, en esa época no había reelección, ¿de acuerdo? No había reelección.
Así que Agustín Gamarra propone su candidato, Pedro Bermúdez. Por lo tanto, por los conservadores Pedro Bermúdez y por los liberales Luis José Orbegoso. Y claro, las elecciones las ganó Luis José Orbegoso. Gamarra insistió en que su candidato que había perdido se subleve, lo instigó a que se rebele contra la autoridad. Y lo hizo, ¿ah? Sí. Su general Pedro Bermúdez se va a rebelar y esa va a ser la primera guerra civil. Ah, por cierto, Luis José Orbegoso aprobó la Constitución de 1834, ¿no? Claro. La primera guerra civil va a enfrentar a tropas del presidente Orbegoso y tropas de Pedro Bermúdez. Algunos le llaman los gamarristas. Claro, Pedro Bermúdez era seguidor de Agustín Gamarra. Por eso algunos decían los gamarristas. Antes de pelear, las tropas de Orbegoso frente a las tropas de Pedro Bermúdez, Orbegoso buscó persuadirlos o convencerlos. Sí, Orbegoso buscó persuadirlos. Les dijo que no tenían por qué terminar así. Le dice, miren, ustedes siempre han peleado por el Perú, siempre han peleado por el Perú, han demostrado su lealtad a esta nación, pero ahora están a punto de pelear por la nación que juraron defender. Lo que quiero Orbegoso es convencerlos de que recapaciten y les dice, ustedes de héroes están por convertirse en traidores. Les dice, ¿no? Ustedes están a punto de convertirse en traidores, están a punto de pelear contra el Perú. Así que la gente, ¿verdad?, recapacitó. Se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no estaba bien. Así que recapacitaron y dijeron, no, no vamos a pelear. Pero quien hizo eso, o en todo caso quien dio un paso adelante, fue un joven general llamado José Rufino Echenique, que después fue presidente, ¿no? Bueno, para esto José Rufino Echenique tuvo que relevar el mando a Pedro Bermúdez y ordenar su captura, ordenar su arresto. Entonces, se va a dar lo que simbólicamente se llama el abrazo de Maquinguayo. Atención con esto, ¿eh? El abrazo de Maquinguayo se da en el gobierno de Luis José Orbegoso. El abrazo Maquinguayo consiste, atención, el abrazo Maquinguayo consiste cuando las tropas de Orbegoso, bueno, ahora las tropas de Echenique, porque Bermúdez no se quiso rendir, hacen las paces. Entonces la primera guerra civil termina con el abrazo de Maquinguayo, o sea, no pelearon, se reconciliaron, ¿de acuerdo? Gamarra se va a Bolivia, busca refugio, o sea, se va del Perú y busca refugio en Bolivia. Le dice, o sea, Gamarra le dice a Santa Cruz pues que le dé alojamiento, hospedaje, ¿no? Porque como es lógico, pues Orbegoso lo quería atrapar, ¿no? Orbegoso quería atraparlo, ¿me entiendes? Pero se va a encontrar con el hecho de que ahora Santa Cruz tenía planes. Santa Cruz soñaba con unir Perú y Bolivia en una confederación. Ese era su sueño, unir Perú y Bolivia en una confederación.
Así que Santa Cruz lo recibió a Gamarra, pero le dijo, oye, ¿qué te parece si unimos Perú y Bolivia? A lo que Gamarra dijo que estaba de acuerdo. Está bien, dijo. Claro, ya, pero lo que Gamarra le pregunta a Santa Cruz es, ¿y quién va a gobernar? ¿Quién va a mandar? Y Santa Cruz dijo, ¿cómo que quién va a mandar? Este es mi proyecto. Yo te estoy invitando a mi proyecto. Y Gamarra le dijo, ¿pero tú por qué? Mira, le dice, Gamarra le dice a Santa Cruz, Perú nunca ha sido de Bolivia, pero Bolivia sí ha sido del Perú. Y así tiene que volver a ser. Ahí Santa Cruz se dio cuenta que Gamarra era muy orgulloso. Así que Santa Cruz dijo, ya Gamarra, ya cualquier rato volvemos a conversar, pues ya, cualquier cosa te aviso. La clásica, ¿sí o no? No. Ahora Santa Cruz pensó en quién. O sea, Santa Cruz quería llevar a cabo su proyecto de unir Perú y Bolivia sí o sí, ¿ya? ¿Y ahora quién? Entonces Santa Cruz lo busca a Orbegoso y lo convence a Orbegoso. Y además le dice, yo sé que Gamarra te quiere hacer la guerra, ¿sí o no? Gamarra conspira contra ti, no te preocupes, yo te apoyo. Oye, Santa Cruz le ofrece su apoyo a Orbegoso y le dice, no te preocupes, yo te voy a respaldar. Orbegoso aceptó. Por lo tanto, Orbegoso llegó a hacer un pacto. Ahora, preguntémonos lo siguiente. Cuando Orbegoso prácticamente ya pactó con Santa Cruz, acá en Lima había un grupo conservador que no quería saber nada de la Unión Perú-Bolivia. ¿Por qué? Porque Santa Cruz y Orbegoso eran liberales, hablaban de libre comercio y a los conservadores de Lima no les gustaba eso. Decían, ¿qué cosa? Va a entrar acá productos de todos lados. Es que eran proteccionistas, pues. Los conservadores son proteccionistas, no les gusta la libre importación o que vengan mercadería de otro lado porque sienten que compiten con los precios, compiten. A veces llegan productos de mejor calidad más baratos, sino compiten en el mercado. Pues. Los proteccionistas no quieren, pues, dicen, no, no, eso perjudica a la industria nacional. ¿Pero de qué industria hablamos? La cosa es que Salaverry se subleva contra Orbegoso y Salaverry lo saca del poder. Y Salaverry se convierte oficialmente en el presidente más joven de la historia del Perú. A los 28 años ya era general, a los 29 dio golpe de Estado y era presidente. A los 29 años. En el poco tiempo que estuvo en el poder, Salaverry establece un tribunal conocido como Comisión de la Acordada. Quiso moralizar el país, pero no le alcanzó el tiempo. ¿Por qué? Porque Salaverry tuvo que hacer frente a una guerra ¿con quién? Con Bolivia. Claro, es que como Salaverry le había golpe de Estado a Orbegoso, ahora Orbegoso lo buscó a Santa Cruz y Santa Cruz decide invadir el Perú, pues. O sea, Bolivia nos hace la guerra. Agustín Gamarra cuando se entera, porque mira, así era más o menos el asunto. Orbegoso, Orbegoso contaba con el apoyo de Santa Cruz, ¿de acuerdo? Salaverry necesitaba un refuerzo y el refuerzo llegó. Agustín Gamarra. Agustín Gamarra dice, cuenta conmigo, no te preocupes, cuenta conmigo. Así que Agustín Gamarra se une a Salaverry y en la batalla de Anacocha, atención, en la batalla de Anacocha, Gamarra versus Santa Cruz. Derrota de Gamarra, Santa Cruz se impone. Siguiente batalla, Uchumayo. En Uchumayo, Salaverry contra un general boliviano Vallivian.
En Uchumayo, victoria de Salaverry. ¿Qué crees? Se da la batalla de Socabaya. Batalla decisiva. Batalla clave. Santa Cruz derrota a Salaverry. ¿Qué? Sí. Santa Cruz derrota a Salaverry. Y aunque en la batalla no muere Salaverry, luego lo capturan y lo fusilan. ¿Qué? Lo fusilaron, ¿no? Qué malo, profe Franco. Fue fusilado Salaverry. Una pregunta. ¿Por qué Santa Cruz lo fusila a Salaverry? Así de simple. ¿Qué fue tan abusivo de fusilarlo, profe? La verdad es que si Salaverry quedaba con vida, iba a ser un obstáculo para los planes, para los propósitos de Santa Cruz. Ellos buscaban la integración regional del sur andino con el altiplano. Su objetivo era obtener la hegemonía comercial en el Pacífico Sur. Para eso convocaron a 3 asambleas. Asamblea de Guaura forma el Estado norperuano. Asamblea de Sicuani forma el Estado surperuano. Y la Asamblea de Tapacari forma el Estado boliviano. Aunque eran 2 países, se formaron 3 estados. ¿O no? Solo eran 2 países, pero se formaron 3 estados. El Perú aportó el Estado norperuano y el Estado surperuano. ¿Sí o no? Listo. Ahora, en el Pacto de Tacna o Asamblea de Tacna se formaliza la creación de la Confederación y se establece que Andrés Santa Cruz sería el supremo protector de la Confederación. Andrés Santa Cruz sería el supremo protector de la Confederación Peruana-Boliviana. Chile se opone totalmente, porque Chile consideraba que esto rompía el equilibrio geopolítico comercial. El ministro Diego Portales de Chile consideraba que esa confederación era un peligro para el equilibrio geopolítico comercial. Chile debía dominar el Pacífico, así pensaban ellos. Por lo tanto, deciden hacer la guerra. Hubo 2 campañas militares contra la Confederación. Chile sentía que los puertos libres que proclamó la Confederación proclama que los puertos del Callao, Arica, Paita y Cobija eran puertos libres. Eso perjudicaba comercialmente a Valparaíso, aunque también a Buenos Aires. Pero Chile, obviamente, va a llevar a cabo esta guerra para defender a Valparaíso. En la primera campaña, Blanco Encalada va a ser emboscado, rodeado por Santa Cruz, y firmó el Tratado de Paucarpata. En la segunda campaña, Manuel Bulnes viene al Perú y en una batalla famosa, la batalla de Yungay, atención, atención, en la batalla de Yungay, derrote la Confederación, se acabó la Confederación. Sí, con la batalla de Yungay. No obstante, Agustín Gamarra asume el poder una vez que los chilenos se van del Perú. Chile derrota a la Confederación y decide marcharse, pero entregándole o encargándole el poder a Gamarra. En el llamado Congreso de Huancayo, Gamarra es proclamado presidente. Además, le preparan su propia constitución, la del 39. Pero Gamarra estaba obsesionado con Bolivia, bueno, en especial con Santa Cruz. Gamarra le dice a los bolivianos, señores bolivianos,
entrégueme a Santa Cruz. Bolivia le contesta que no es posible porque Santa Cruz no está en Bolivia. Gamarra dice, ustedes lo cuidan, ustedes lo protegen, ¿sí o no? Ustedes lo están protegiendo. Entrégueme a Santa Cruz. Bolivia le volvió a decir, no está acá, no lo estamos escondiendo. Ni siquiera sabemos dónde está. Mentira. La verdad, amigos, es que Santa Cruz no estaba en Bolivia. Es probable, digo probable, que estaba escondido por Ecuador. Se había ido a otro lado. Pero Gamarra dijo, bueno, señores, si así lo quieren, Gamarra prepara sus tropas para invadir Bolivia. Pero Gamarra se pasó de soberbio, petulante. Fue con un pequeño ejército, muy pequeño. Pensó que iba a ser fácil vencer a Bolivia, se equivocó totalmente. En la batalla de Ingavi, Gamarra muere. En la batalla de Ingavi, Gamarra muere por haber subestimado al rival. Esto lleva un periodo de anarquía, un periodo de inestabilidad. La anarquía militar es un periodo de caos político, inestabilidad. Porque muerto Gamarra debió asumir el señor Manuel Menéndez, pues lo justo, ¿sí o no? Como vicepresidente, Manuel Menéndez debía gobernar, no hay ningún problema con eso. Pero al poco tiempo, Manuel Menéndez es derrocado por Crisóstomo Torrico. Crisóstomo Torrico lo saca del poder a Manuel Menéndez. Al poco tiempo lo saca del poder Juan Francisco Vidal. ¿Qué está pasando, profe? Es un periodo inestable, todos quieren gobernar. Así que Juan Francisco Vidal lo saca del poder a Torrico. Luego viene Figuerola, Justo Figuerola, también lo saca del poder. ¿Qué es esto, profe? Sí, todos quieren gobernar. Finalmente, Manuel Ignacio Vivanco establece el directorio. Manuel Vivanco se va a imponer a todos y establece como gobierno el directorio. Manuel Ignacio Vivanco dijo que él era director del Perú. Yo soy director supremo del Perú, pero este director le hace la guerra a Ramón Castilla. Sí, Ramón Castilla. Un dato curioso, anecdótico, es que un grupo de limeños, comandados por Domingo Elías, hizo famosa la Semana Magna, así le llamaron, la Semana Magna, donde Domingo Elías dijo que se iban a trincherar afuera de la ciudad y que no iban a permitir que Vivanco entre, iban a impedírselo. Pero no fue necesario nada de eso porque Ramón Castilla se enfrenta a Vivanco directamente. Ramón Castilla lo derrota a Vivanco en una batalla llamada Carmen Alto. Con esa batalla, ya pues puede decirse, llega a su fin esta anarquía militar. A ver, ¿tú te acuerdas o recuerdas por qué San Martín no quería que el Perú sea república? ¿Tú te recuerdas por qué San Martín quería que el Perú sea monarquía? No, en serio, ¿te acuerdas o no? No, no me acuerdo. Oye, pero en serio. Lo que pasa es que don José de San Martín decía que había fracasado ya. Le dice que ya había fracasado la república en algunos lugares, o que en todo caso, en la república que se había establecido recién esta forma de gobierno, había habido golpes de Estado, guerras, crisis interna. La pregunta es, ¿le pasó eso al Perú? Cuando empezó su república el Perú, ¿qué es lo que has visto tú? A ver, vamos a ver, rapidito te repaso un poquito. La Mar entró por elecciones, pero a la Mar le da golpe de Estado a Gamarra, ¿no? ¿Está bien o no? Ya, golpe de Estado. Gamarra gobernó. ¿Cuántos intentos de golpe de Estado contra él hubo? 17, profe. Ah, su. Luego gobernó Orbegoso. Contra Orbegoso una guerra civil.
Abrazo de McKinley. Y encima al final luego se lo saca a Salaverry, ¿o no? A Salaverry le hace la guerra a Bolivia. Se establece la confederación. A la confederación le hace la guerra a Chile. Al final, asume Gamarra. Gamarra se pelea con Bolivia y muere Gamarra. ¿Y qué viene ahora? Una anarquía donde todos los generales se pelean entre ellos. Todos quieren gobernar. Entonces, ¿eso qué evidenciaba, pues? Que prácticamente el Perú no estaba preparado aún para ser una república. Tal vez ese fue el mensaje de San Martín. El problema es que San Martín decía que la solución a eso era una monarquía, pues. No, tal vez no estábamos preparados, pero eso no quería decir que la solución era una monarquía. Pero hay otro detalle. ¿Tú no te has dado cuenta? Los que gobernaron eran puros militares, ¿o no? Y es que muchos militares a veces, no vamos a generalizar, consideran que todo se soluciona por la fuerza. No sale guerra, golpe de Estado, conflictos. ¿Ve? Como todos eran militares, ellos sus diferencias, ¿cómo las solucionaban? Guerra, golpe de Estado. Ahí está el detalle. Hay grandes militares que merecen nuestro absoluto respeto. Pero la pregunta es, ¿un militar para qué se prepara? ¿Para gobernar? Ahí está el asunto, ¿ves? Por eso que el primer militarismo fue un periodo de inestabilidad en el Perú. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, la teoría acaba de concluir, pero viene la parte práctica de la clase. Por favor, ¿ah? Lo que viene la parte práctica de la clase. Entonces, a partir de este momento, invito a mis queridos estudiantes, a todos mis tigrillos, a dar su examen diario. Vamos a pedirles que se concentren en su examen diario a partir de este momento, mis queridos amigos, ¿eh? Vamos, vamos. Todos sin excepción dan su examen. Por favor, mis amigos, a dar su examen diario. Vamos, vamos. A ver, ubique su examen, ya puede darlo ya. Vamos, vamos. Ya tenemos una respuesta, excelente. Felicitaciones, ya tenemos una respuesta. Invitamos a los queridos estudiantes que están presentes también a dar su examen, ¿sí? Vamos, vamos, vamos. Todos a dar su examen, ¿ah? Todos sin excepción.
Muy bien, ya da un grupo de jóvenes, aún quedan 5 minutos. Aquellos que no han dado todavía lo pueden hacer, no se confíe, le gana el tiempo. Le quedan 5 minutos todavía para dar su examen.
Muy bien. Felicitaciones, mis queridos estudiantes. Prácticamente todos dieron su examen. Esto es excelente. Muy buena actitud. Excelente practicar. Ganamos experiencia. Nos hacemos más hábiles, más diestros. Eso es excelente. Ahora vamos a continuar con el momento de practicar. Momento de practicar. Manda tu respuesta, ¿sí? Por favor, manda tus respuestas. Damos inicio al momento de practicar. A ver, ¿cómo te va? Pregunta 1. A ver, inténtalo. Sobre los inicios de la República, indique aspectos importantes. A ver, vamos, vamos. Aspectos importantes. A ver qué dices en la 1. Vamos juntos, vamos juntos. 1. ¿Se mantuvo el tributo indígena? Cierto, ¿verdad? ¿Se eliminó la esclavitud? No. La esclavitud se mantuvo hasta 1854. No. ¿Se mantiene la estructura fiscal? Sí, prácticamente la economía sigue igual. Hasta el momento 1-3. ¿Está bien o no? Ya está, profeta, tienes razón, ya está la respuesta. ¿Surge debate entre civilistas y demócratas? No, eran liberales y conservadores. Y la 5, ¿se aplicó los principios tipo 7 de libre determinación? Sí. Por lo tanto, 1, 3 y 5. La D, doctor. ¿Está bien o no? Muy bien, la 1, la D. Ya, vamos a la 2, ¿ah? Vamos a la 2. El primer militarismo o preponderancia de los militares en el gobierno apareció debido a qué? El primer militarismo o preponderancia de los militares en el gobierno apareció debido a qué? A. Al gran prestigio que gozaban los militares. B. A la consolidación de la burguesía peruana. C. La debilidad y fragmentación de la clase dominante civil. D. La difusión del liberalismo. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? La respuesta correcta es la C. La debilidad y fragmentación de la clase dominante civil. ¿Está bien? La C. Pregunta 3. La ruptura del orden colonial no transformó completamente las relaciones de explotación y marginación. En la producción agrícola subsistió la servidumbre mediante, a ver, analiza, a ver, analiza. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta sería la C, el trabajo y anaconas en las haciendas, ¿sí o no? Todavía había yanaconas. No te asustes, ¿ah? Todavía hubo yanaconas hasta mediados del siglo XX. Acá en el Perú mucha gente vive en servidumbre. ¿En serio? 13. 4. El territorio de Maynas fue incorporado al Perú en 1802, ya, para una mejor administración política frente al avance portugués desde Brasil. La Gran Colombia reclamó este territorio como suyo, pero este correspondía al Perú por el principio jurídico territorial. A ver, yo tengo una cosa. Maynas siempre fue del Perú, siempre. Históricamente fue del Perú. Entonces, si un territorio siempre ha sido tuyo, ¿qué principio aplica? Intercambio por Guayaquil, utiposidente, libre determinación o expansión militar. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama ese principio que te da el derecho a reclamar tus antiguos territorios? Se llama, muy bien, la B, utiposidetis. ¿Ya? La B de bueno. Vamos a las 5. Vamos a las 5. El abrazo de Maquinguayo puso fin a la primera guerra civil de la historia republicana del Perú. En el paraje de Maquinguayo, cerca de Jauja, el 24 de abril de 1834, la tropa rebelde dirigida por José Rufino Echenique, lugarteniente general Pedro Bermúdez, se pasaron a la del presidente que reconcilió a los militares liberales con los conservadores. Está claro. ¿A qué bando se pasaron?
Los rebeldes se pasan al bando de quién? Del presidente. ¿Quién es el presidente? Luis José Orbegoso. La B. ¿No me acuerdo? Ya, la B. A ver la C. El periodo inicial de la República, luego de la salida de San Martín y Bolívar, se denominó caudillismo militar. Por el predominio de los jefes militares ante la debilidad de las instituciones públicas y la ausencia de una clase dirigente. En este contexto, se desarrolló un fuerte debate entre, recuérdate, comenzando la República había dos grupos dominantes. ¿Cuáles eran? A ver, busca tu alternativa, busca. Y manda tu respuesta. Manda tu respuesta. A ver cuáles eran. Muy bien. Comenzando la República, había dos grupos, ¿sí o no? Los liberales y los conservadores. Los liberales y los conservadores. La C de campeón. 7. La Confederación Perú-Boliviana fue creada por iniciativa del gobierno boliviano liderado por Andrés de Santa Cruz, con el objetivo de integrar política y económicamente ambos países. Sin embargo, este proyecto no duró mucho tiempo debido a la oposición principalmente de Chile y en menor medida de Argentina. Dicho ello, ¿por qué Chile buscó la disolución de la Confederación? ¿Por qué Chile buscó la disolución de la Confederación? Alternativa A. El Estado surperuano exigió a Chile ayuda frente a la invasión boliviana. La Confederación era una alianza militar contra la población chilena. Afectó su comercio en la región y perdía hegemonía en el Pacífico Sur. El Congreso de Tacna acordó que la Confederación contaría con 3 estados. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se oponía a Chile? Es que era una cuestión comercial. Chile sentía que su comercio se afectaba, sobre todo al paraíso, y perdía el dominio del Pacífico. ¿Te das cuenta? Por eso la respuesta correcta es la C de campeón. ¿Sí? La C. Correcto. Vamos. Seguimos. 8. Sobre los siguientes enunciados en relación a los gobiernos después de la Confederación, señala el verdadero o falso según corresponda. A ver, tú me ayudas, ¿ah? Tú me ayudas. A ver. 1. Los liberales peruanos lograron la estabilidad política del país. ¿Tú crees? No, ¿ah? Yo lo veo como falso, profe. Claro. Tropas peruanas ocuparon la capital del país vecino de Bolivia. ¿Qué? ¿Cuándo? Otro falso. Eran dos falsos, ¿ah? 3. Se estableció el directorio cuyo gobierno fue conservador autoritario. Verdadero. A nivel político continuó la pugna entre liberal y conservador. Verdadero. Por lo tanto, la 8 es la C. Dos falsos y dos verdaderos. 9. A partir del siguiente texto y en relación a la Confederación Peruano-Boliviana, el libre comercio significaba la adopción de bajos impuestos de interacción de mercancías y la libertad para recibir comercio de todo el mundo. Era defendida por los comerciantes extranjeros establecidos en Lima y Arequipa y los agricultores sureños. Recibía finalmente el beneplácito de los cónsules extranjeros, representantes de la potencia económica en momentos quienes representaban dicha política como sinónimo de civilización y progreso. Podemos afirmar que la Confederación, ¿cuál marcarías? A ver, la 9, ¿qué marcarías? La 9 es la C, rompía los patrones económicos imperantes en el Pacífico Sur, ¿correcto? Y vamos a la 10. La instauración de la Confederación Perú-Boliviana despertó la preocupación de otras naciones. Tanto Chile como Argentina la consideraron peligrosa para el equilibrio de la región, así como interés económico. Con ayuda de varios líderes peruanos, estos países improvisaron para intentar desarmar esta confederación ¿mediante qué? ¿Cómo querían desarmar la confederación? ¿Cuál será? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué dices?
No olvides que la guerra se conoce como las campañas restauradoras. Fueron dos campañas, ¿sí o no? La primera campaña con Blanco Enclada y la segunda campaña con Manuel Bulnes, que triunfó en la batalla de Yungay y acabó con la Confederación. La respuesta a la A, la participación de las campañas restauradoras. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Déjame compartir, déjame compartir. Y a partir de este momento, a todos los muchachos que me dan su respuesta, muchas gracias, como siempre. Gracias a Edison, a Jose. Gracias, gracias por mandar su respuesta, muchachos. A Marjorie. Bien, muy bien. Joseph Irving, Marjorie. Grisel también está acá. Grisel Angie. Muy bien, Grisel. Y a todos los muchachos que mandan su respuesta, gracias. Pues. También muchas gracias a Alejandra, que compartió el link del examen también. Muchas gracias. Listo. Ahora ha llegado el momento de que escriban sus preguntas del tema de hoy o temas anteriores. O si hay algo en la clase que no entendiste bien y quieres que repita, que amplíe. Profe, justo escuché entrecortado el internet. Escríbeme y yo lo repito. ¿Ya? ¿Está bien? Este es el momento de hacer preguntas. Ahorita que estoy acá, pregúntame, campeón. Ahorita en vivo, en directo, te contesto al instante. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Escribe tus preguntas. ¿Sabías que este tema últimamente es uno de los temas que más ha venido en los exámenes de San Marcos? Ahora te voy a leer una pregunta, ya que esa pregunta está fenomenal. ¿Eh? San Marcos, últimamente este tema confederación, lo ha preguntado bastante. Pero Joseph nos ha hecho una pregunta. A ver, dice, Joseph Irving pregunta, profe, ¿puede repetir la parte donde Salaverry instala el Tribunal Comisión de la Acordada? ¿En qué consiste el tribunal y cuál es el objetivo de Salaverry? Ay, ay, ay. Mira, Joseph, Salaverry era un hombre joven, vehemente. Es cuando, a veces cuando uno es joven, quiere cambiar todo, ¿sí o no? Y Salaverry cuando asumió la presidencia, quiso ordenar la administración pública, quiso acabar con los corruptos, quiso castigar a los malos funcionarios. Ese tribunal de comisión acordada habría de juzgar y castigar a los malos funcionarios públicos. ¿Ah? Se hablaba de azotes públicos, dependiendo de la gravedad, pues, dependiendo de la gravedad. Desde azotes públicos, prisión efectiva y hasta pena de muerte. Franco. Pero no le alcanzó el tiempo, pues. Porque él hace la guerra, Salaverry, pues. ¿Te das cuenta o no? O sea, Salaverry dijo que él quería ordenar la administración pública, librarlo de esa plaga de gente corrupta, ¿sí o no? Eso. Pero no le alcanzó el tiempo para hacerlo porque le hicieron la guerra. Y al poco tiempo Salaverry estaba peleando con Bolivia. Y amigo Joseph, en todo caso fue una iniciativa de Salaverry que no duró mucho tiempo. ¿Ya? Buena pregunta, mi amigo Joseph. Está atento usted, ¿eh? Está atento. Muy bien, le felicito. Y así, jóvenes, vamos. Si hay otras preguntas, planteen, escriben sus preguntas. Ajá, Marjorie acaba de preguntar. Ay, ay, ay. Marjorie, esta pregunta está un poco difícil. Profe, si la esclavitud no se eliminó en los inicios de la República, ¿en qué año se eliminó la esclavitud y quién lo hizo posible? Ya, Marjorie, es cierto, la esclavitud no se eliminó. Sí, Perú logró su independencia en 1824 y la Mar gobernó en 1827, ¿no? Todavía había esclavitud. Pero recién en 1854, 30 años después de la independencia, Ramón Castilla lo elimina. Pero la otra semana yo les voy a contar en qué circunstancias. ¿Ah? No es que Ramón Castilla dijo, caramba, me dan pena las personas que están en esclavitud. No fue así exactamente. ¿Ah? Fue una guerra, fue un conflicto franco. En el Perú había dos bandos. Pues. Había un bando esclavista y había un bando liberal. Nos hace recordar algo así como la guerra de secesión de Estados Unidos. Pues. Los grandes terratenientes hacendados, esos eran esclavistas. Pues. Y había otro sector que era un sector más industrial, ¿no? Pero la otra semana, cuando hagamos Ramón Castilla, lo vas a entender mejor. Pero por lo pronto, mi respuesta es: quien lo apruebe, Ramón Castilla en 1854, Marjorie. Ya, gracias por la pregunta. Ajá, dice Joseph Irving.
¿En qué consistió la ley de puertos libres en la Confederación y cuáles fueron los puertos que se abrieron para libre comercio? Hoy día su pregunta es tan chévere, ¿ah? Ya yo sé, la ley de puertos libres implicaba que, o sea, se buscaba incentivar a que vengan comerciantes de todo el mundo. Para eso les rebajan los impuestos, pe, los aranceles, ¿sí o no? Los impuestos de aduanas le haces una rebajaza. ¿Cómo no van a querer? Se van a ver animados, ¿no? Mira, Valparaíso me cobra, por ejemplo, 10, Perú me quiere cobrar 3. ¿Me conviene o no? Entonces, ¿qué puertos eran? El Callao, Paita, Arica y Cobija. Era una super oferta. Santa Cruz dijo, señores, puertos libres, vengan, vengan. ¿Qué quería? Quería que el comercio mundial se reactive en función a los puertos de acá. La idea era buena. El problema es que perjudicaba económicamente al vecino Valparaíso. Y por eso Chile hizo la guerra. ¿Te das cuenta? Es que el pensamiento de Santa Cruz era liberal. Él decía, mira, va a ingresar poco dinero, pero lo que voy a lograr es que vengan y se acostumbren y hagan negocio con nosotros. Y de ahí a poquito vamos subiendo los impuestos, pero ya vamos a tener una cartera de clientes. Esa era la idea de Santa Cruz. Pero que no prosperó, pues sí o no. No prosperó porque al final hubo pues simplemente una guerra, ¿no? Definitivamente. Hubo una guerra. Claro que sí. A ver, como les prometí, a ver, dice acá. Ah, ya, no, yo sé, mira, justamente lo que tú me estás preguntando, lo del arrendamiento, lo hablamos la otra semana en Prosperidad Falaz por Ramón Castilla. Claro, el antecedente del arrendamiento es con Agustín Gamarra, pero el arrendamiento es una forma de explotación donde el contratista paga por el derecho de explotación, paga. Pero ese sistema no nos convenía de ninguna manera porque es una renta fija. Ahí quien se beneficia es el comerciante. ¿Te das cuenta? Ahí está el detalle, ¿ya? Ahora sí, la otra semana cuando hagamos Era del Guano, ahí te voy a contar un poco más sobre eso. Atención, señores, que aquí viene la pregunta de admisión. Esta pregunta está pero así genial, ¿ah? Sábado 2 de abril 2002. Está fresquito, ¿sí o no? Mira, sábado 2 de abril 2022. Uy, uy, uy. Escúchame la pregunta. La Asamblea de Sicuán y Guaura reunieron a diputados elegidos en los departamentos del sur y norte, respectivamente, que declararon la conformación de los estados subperuano y norperuano como repúblicas independientes y soberanas. Sus delegados y los de Bolivia firmaron en Tacna un pacto o ley fundamental que declaraba su confederación. Aunque los opositores de este proyecto cuestionaron su legitimidad, sus promotores se aseguraron de proceder siguiendo instituciones y principios de la soberanía popular como la... Primer punto, elección de representantes que decidieran el destino de sus departamentos. Segundo punto, suscripción de una ley fundamental que expresara la voluntad de los políticos. Punto 3, formación de congresos que debían expresar la voluntad de los ciudadanos. Punto 4, creación de estados soberanos amparados en la independencia de los departamentos. A ver, el primer punto dice, elección de representantes que decidieran el destino de sus departamentos. Verdadero. Suscripción de una ley fundamental que expresara la voluntad de los políticos. Falso. Formación de congresos que debían expresar la voluntad de los ciudadanos. Verdadero. Creación de estados soberanos amparados en la independencia de departamentos. Falso. Por lo tanto, en esta pregunta, A, solo 2 y 3. B, 1, 2, 4. C, 1, 3. D, 2, 3, 4. La respuesta correcta era la C, 1 y 3. Mira, esta pregunta de confederación ha venido. ¿Te das cuenta? Claro. Sí, sí. Tienes razón. Gamarra es el primer presidente que acaba su mandato. Porque a Lamar le dan golpe de Estado. Gamarra no. Gamarra terminó su mandato, sus 4 años completitos. ¿Ya? Claro que sí. Gamarra concluye su mandato. Excelente, excelente. Muy bien.